cáncer terminal, pronóstico de 6 meses a 1 año de vida. A sus 65 años, el magnate empresarial se enfrentaba a su propia mortalidad. Carlos observaba la ciudad desde su ventanal, el vaso de whisky intacto en su mano. El imperio que había construido, que lo situaba entre los hombres más ricos e influyentes del país, ahora parecía insignificante. Su mente viajaba por los recuerdos de una vida dedicada a los negocios, decisiones duras, amistades traicionadas, familia descuidada. Su hija, Elena, era prácticamente una extraña para él. El diagnóstico no solo traía consigo la certeza de la muerte, sino también una pregunta premiante: ¿qué haría con su vasta fortuna? Carlos había visto demasiada codicia en su vida como para confiar ciegamente en cualquiera. La idea de que su legado cayera en manos equivocadas le resultaba insoportable. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos, una idea comenzó a formarse en la mente de Carlos. No sería suficiente simplemente legar su fortuna, necesitaba asegurarse de que fuera a parar a manos dignas, a alguien que entendiera el valor real del dinero y lo usara para hacer el bien. Con renovada energía, Carlos se dirigió a su computadora. Comenzó a investigar, a planear. Si le quedaba poco tiempo, lo usaría sabiamente. Crearía un experimento social, una prueba para encontrar herederos dignos de su fortuna. Se infiltraría en los estratos más bajos de la sociedad, disfrazado como uno más de los olvidados de la ciudad. El plan tomaba forma mientras la noche caía sobre la metrópolis. Carlos Montero, el magnate, desaparecería. En su lugar, nacería un hombre, sin pasado, sin fortuna. Solo así podría ver la verdadera cara de la sociedad y encontrar a quienes merecieran heredar no solo su dinero, sino la responsabilidad que éste conllevaba. Carlos se levantó de su escritorio y caminó hacia su dormitorio. Abrió el armario lleno de trajes hechos a medida y camisas de seda. Cada prenda representaba un símbolo de su éxito, pero ahora las veía con otros ojos. ¿Cuántas vidas podrían cambiar con el valor de uno solo de estos trajes? Se dirigió al baño y se miró en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de un hombre exitoso, pero también el de alguien que había perdido mucho en el camino. Pensó en su ex esposa, en los amigos que se habían alejado, en las oportunidades perdidas de conectar con su hija. El cáncer no solo estaba consumiendo su cuerpo, también estaba despertando su conciencia. Carlos tomó su teléfono y marcó un número. Javier, dijo cuando su abogado contestó, necesito que vengas mañana temprano. Tenemos mucho que discutir. No le revelaría todo el plan, por supuesto. Javier era eficiente, pero Carlos había aprendido a no confiar plenamente en nadie. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía una especie de emoción. El miedo a la muerte seguía ahí, pero ahora competía con la anticipación de lo que estaba por venir. Mañana comenzaría los preparativos para su transformación, para su misión final. Mientras se sumía en un sueño inquieto, imágenes de su vida pasada se mezclaban con visiones de lo que podría ser. Carlos Montero, el magnate, moriría pronto. Pero antes de irse, tal vez podría redimirse, podría hacer algo verdaderamente significativo. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con una determinación renovada. Se vistió con uno de sus trajes más caros, consciente de que podría ser la última vez que lo usara. Mientras desayunaba, repasó mentalmente los detalles de su plan. Javier llegó puntual, como siempre. Carlos lo recibió en su despacho, observando cuidadosamente las reacciones de su abogado mientras le explicaba parte de su plan. Javier, voy a ausentarme por un tiempo indefinido, comenzó Carlos. Necesito que manejes la empresa en mi ausencia. Nadie debe saber dónde estoy o qué estoy haciendo. El abogado lo miró con preocupación. Señor Montero, ¿está todo bien? ¿Tiene esto algo que ver con sus recientes exámenes médicos? Carlos esquivó la pregunta. Lo que importa es que confío en ti para mantener todo funcionando smoothmente. Pero recuerda, nadie debe saber de mi ausencia. Si preguntan, estoy en un retiro de negocios en el extranjero. Javier asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo estará fuera? El tiempo que sea necesario, respondió Carlos enigmáticamente. Ahora, necesito que prepares algunos documentos. Durante las siguientes horas, Carlos dio instrucciones detalladas a Javier sobre cómo manejar varios aspectos de sus negocios y finanzas personales. El abogado tomaba notas furiosamente, ocasionalmente haciendo preguntas o sugiriendo alternativas. Cuando Javier finalmente se fue,
Carlos se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que podría cambiar no solo su legado, sino también la vida de muchas personas. Con un último vistazo a su lujoso ático, Carlos Montero se preparó para dejar atrás la vida que había conocido. El magnate estaba listo para desaparecer, para renacer como un hombre sin nombre ni fortuna. El experimento estaba a punto de comenzar. La transformación de Carlos Montero fue meticulosa y completa. Frente al espejo de su baño, observaba cómo décadas de privilegios se desvanecían bajo capas de maquillaje teatral. Sus rasgos afilados se suavizaron con prótesis, el cabello canoso se ocultó bajo una peluca desaliñada, y su piel bronceada adquirió un tono cetrino gracias a productos especializados. La ropa de diseñador dio paso a prendas gastadas y malolientes, cuidadosamente seleccionadas de tiendas de segunda mano. Carlos practicó una postura encorvada, un andar vacilante, gestos que hablaban de años de vida en la calle. Cada detalle fue considerado, desde la suciedad bajo sus uñas hasta el olor a alcohol barato que emanaba de su aliento. Con su nueva identidad asegurada, Carlos se aventuró a las calles de la ciudad que creía conocer tan bien. Su primer destino, las oficinas centrales de Montero Enterprises, el corazón de su imperio comercial. Quería ver cómo trataban a los menos afortunados en el lugar que él mismo había construido. El contraste entre su antigua vida y su nuevo papel lo golpeó con fuerza al entrar en el lujoso vestíbulo. Miradas de disgusto y desdén lo siguieron mientras se acercaba al mostrador de recepción. La joven recepcionista, que solía saludarlo con una sonrisa servil, ahora lo miraba con apenas disimulado asco. «Señor, no puede estar aquí», le espetó ella, su voz tensa. «Por favor, retírese antes de que llame a seguridad». Carlos murmuró algo ininteligible, interpretando el papel de un hombre confundido y desorientado. Observó cómo los empleados lo esquivaban, cómo los guardias de seguridad se acercaban con manos en sus porras. En cuestión de minutos, se encontró siendo escoltado fuera del edificio, empujado sin ceremonia a la acera. La experiencia lo dejó aturdido. Estas eran las mismas personas que días antes se deshacían en halagos y atenciones hacia él. La facilidad con la que lo habían deshumanizado, basándose únicamente en su apariencia, le revolvió el estómago. Pero este era solo el comienzo. Carlos sabía que para verdaderamente entender la realidad de los menos afortunados, necesitaba sumergirse completamente en su mundo. Con determinación renovada, se alejó de los rascacielos del distrito financiero, dirigiéndose hacia los barrios más deprimidos de la ciudad. A medida que avanzaba, el paisaje urbano cambiaba dramáticamente. Los edificios lujosos daban paso a estructuras deterioradas, las calles limpias se convertían en callejones llenos de basura. Carlos sentía cómo las miradas a su alrededor pasaban de la repugnancia a la indiferencia. Aquí, su disfraz lo hacía invisible de una manera completamente diferente. Al caer la noche, Carlos se encontró en un parque desolado, rodeado de otros sin techo que buscaban un lugar para dormir. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Estaba solo, sin recursos, enfrentando una noche a la intemperie por primera vez en su vida. Mientras se acomodaba en un banco, envuelto en una manta raída que había traído consigo, Carlos reflexionó sobre los eventos del día. Su experimento apenas comenzaba, pero ya estaba desafiando todo lo que creía saber sobre la sociedad y sobre sí mismo. Con la luna como única testigo, se prometió ver este plan hasta el final, sin importar lo difícil que fuera. El magnate disfrazado cerró los ojos, su cuerpo dolorido por la dureza del banco. Mañana sería otro día, otra oportunidad para descubrir la verdadera naturaleza de las personas cuando se enfrentan a la pobreza y la desesperación. Con ese pensamiento, Carlos se sumió en un sueño intranquilo, el primero de muchos que pasaría lejos del lujo al que estaba acostumbrado. A medida que la noche avanzaba, Carlos se despertaba intermitentemente, sobresaltado por sonidos desconocidos, sirenas lejanas, discusiones acaloradas, el crujir de ratas entre la basura. Cada despertar le recordaba la realidad de su situación, y con cada uno, sentía crecer su determinación. En uno de estos momentos de vigilia, observó a una mujer joven que distribuía mantas y sándwiches entre los sin techo del parque. Su rostro mostraba una compasión genuina, libre de juicio o disgusto. Carlos se preguntó qué la motivaba, qué historia habría detrás de su acto de bondad. Cuando la mujer se acercó a él, ofreciéndole un sándwich y una botella de agua, Carlos sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias», murmuró, manteniendo su papel. La mujer sonrió cálidamente. «Cuídese», dijo antes de seguir su camino.
Este breve encuentro dejó a Carlos pensativo. En menos de 24 horas, había experimentado lo peor y lo mejor de la humanidad. Se dio cuenta de que su experimento no solo revelaría la verdad sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Con el amanecer, Carlos se levantó, su cuerpo adolorido pero su mente clara. Tenía un largo camino por delante, pero ahora estaba más seguro que nunca de la importancia de su misión. Mientras se mezclaba con la multitud matutina, Carlos Montero, el magnate convertido en indigente, se preparaba para sumergirse aún más en el mundo que siempre había observado desde lejos, pero que nunca había verdaderamente comprendido. El segundo día de su experimento comenzó con una búsqueda de comida. Carlos se encontró haciendo fila en un comedor social, rodeado de rostros marcados por el cansancio y la desesperación. El olor a comida barata y el murmullo de conversaciones apagadas llenaban el aire. Mientras esperaba su turno, Carlos escuchó fragmentos de historias: un hombre que había perdido su trabajo y luego su casa, una mujer que huía de un marido abusivo, un joven que luchaba contra la adicción. Cada historia era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida, de cómo las circunstancias podían cambiar en un instante. Cuando finalmente recibió su bandeja de comida, Carlos se sentó en una mesa destartalada. La comida era simple y poco apetitosa, pero para muchos a su alrededor era la única comida del día. Comió en silencio, observando a los voluntarios que servían con una mezcla de eficiencia y compasión. Después de comer, Carlos decidió explorar más la ciudad desde su nueva perspectiva. Caminó por calles que antes solo había visto desde la ventanilla de su auto de lujo. Vio negocios cerrados, edificios abandonados, parques llenos de jeringuillas usadas. La pobreza y la desesperación eran palpables en cada esquina. En una de estas calles, Carlos presenció una escena que lo sacudió profundamente. Un grupo de jóvenes acorraló a un anciano, exigiéndole dinero. El anciano, temblando, les entregó unas pocas monedas. Los jóvenes se alejaron riendo, dejando al hombre mayor visiblemente afectado. Carlos se debatió internamente. ¿Debería intervenir? ¿Romper su papel para ayudar? Antes de que pudiera decidir, vio a una mujer acercarse al anciano, ofreciéndole consuelo y ayuda. Era la misma mujer que había visto en el parque la noche anterior. Intrigado, Carlos decidió seguirla discretamente. La vio entrar en un pequeño local con un cartel que decía Centro Comunitario de Ayuda. A través de la ventana, observó cómo la mujer interactuaba con varias personas, ofreciendo lo que parecían ser servicios y asesoramiento. En ese momento, Carlos sintió que había encontrado un punto focal para su investigación. Este centro comunitario y la mujer que trabajaba allí podrían ser la clave para entender realmente las necesidades de la comunidad y cómo su fortuna podría hacer una diferencia real. Mientras se alejaba, planeando regresar al día siguiente, Carlos reflexionó sobre todo lo que había visto y experimentado en tan solo 2 días. Su perspectiva estaba cambiando rápidamente, y con ella, su comprensión de lo que realmente significaba hacer una diferencia en el mundo. Esa noche, de vuelta en el parque, Carlos se acostó en su banco con una nueva sensación de propósito. Mañana, se prometió, comenzaría a involucrarse más activamente en la comunidad. Quería entender no solo los problemas, sino también las soluciones que ya estaban en marcha. Mientras se quedaba dormido, el ruido de la ciudad se mezclaba con sus pensamientos. Carlos Montero, el magnate, estaba desapareciendo cada vez más, dando paso a este nuevo hombre que estaba descubriendo un mundo que siempre había existido justo bajo sus narices, pero que nunca había realmente visto. El tercer día amaneció frío y húmedo. Carlos se despertó tiritando, sus huesos doliendo por la incomodidad del banco. Por un momento, la tentación de abandonar todo y volver a su cómoda vida fue abrumadora. Pero el recuerdo de su diagnóstico y la determinación de hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba lo impulsaron a levantarse. Se dirigió al comedor social para desayunar, esta vez prestando más atención a las dinámicas del lugar. Notó cómo algunos voluntarios trataban a los indigentes con genuina compasión, mientras otros apenas ocultaban su disgusto. Se preguntó cuántas veces él mismo habría mostrado esa misma actitud de desdén hacia los menos afortunados. Después del desayuno, Carlos se encaminó hacia el centro comunitario que había descubierto el día anterior. Al entrar, fue recibido por el bullicio de actividad. Personas de todas las edades y condiciones llenaban el espacio, algunas buscando ayuda, otras ofreciéndola. ¿Puedo ayudarte en algo?, una voz amable lo sacó de sus observaciones. Era la mujer que había visto antes, la que repartía mantas en el parque. Yo, no estoy seguro,
respondió Carlos, manteniendo su papel de hombre desorientado. Acabo de llegar a la ciudad y no tengo nada. La mujer asintió comprensivamente. Me llamo María. ¿Por qué no empezamos por conseguirte algo de ropa limpia y luego hablamos de cómo podemos ayudarte? Durante las siguientes horas, Carlos fue testigo de primera mano del funcionamiento del centro. Vio cómo María y otros voluntarios ayudaban a las personas a navegar por el complicado sistema de servicios sociales, ofrecían asesoramiento legal básico, e incluso proporcionaban atención médica rudimentaria. Lo que más le impresionó fue la dignidad con la que trataban a todos. Aquí, las personas no eran indigentes o sin techo, sino individuos con nombres, historias y, lo más importante, potencial. Mientras observaba, Carlos no pudo evitar pensar en cómo su fortuna podría amplificar el impacto de un lugar como este. Pero también se dio cuenta de que el dinero solo no era la respuesta. El verdadero cambio requería comprensión, compasión y un compromiso a largo plazo. Al final del día, María se acercó a él nuevamente. ¿Tienes dónde pasar la noche?, preguntó. Cuando Carlos negó con la cabeza, ella le ofreció un lugar en el albergue temporal del centro. Esa noche, acostado en una cama estrecha pero limpia, Carlos reflexionó sobre todo lo que había visto y aprendido. Su experimento estaba revelando mucho más de lo que había anticipado, no solo sobre la sociedad, sino sobre sí mismo. Mientras se quedaba dormido, Carlos comenzó a vislumbrar el contorno de un plan más amplio. No solo encontraría herederos dignos para su fortuna, sino que también buscaría formas de crear un cambio duradero y significativo. Con ese pensamiento, se sumió en el sueño más profundo que había tenido en años. El cuarto día de su experimento comenzó con una sensación de propósito renovado. Carlos se despertó antes que los demás en el albergue, su mente ya trabajando en las posibilidades que se abrían ante él. Observó a su alrededor, viendo rostros que hace unos días habría ignorado, pero que ahora reconocía como individuos con historias únicas y complejas. Un hombre mayor roncaba suavemente en la cama de al lado, sus manos callosas hablaban de una vida de trabajo duro. Una mujer joven se acurrucaba bajo una manta delgada, su rostro marcado por líneas de preocupación incluso en sueño. Carlos se preguntó qué circunstancias los habían llevado a todos a este lugar, y cómo sus vidas podrían cambiar con las oportunidades adecuadas. Mientras se preparaba para el día, Carlos reflexionó sobre su propia transformación. Ya no se sentía como un magnate jugando a ser pobre, la realidad de su situación actual se había asentado profundamente en él. El dolor en sus músculos por dormir en superficies duras, el constante estado de alerta en las calles, la humillación de depender de la caridad de otros, todo esto había erosionado su anterior sentido de invulnerabilidad. Sin embargo, también había despertado en él una empatía que no sabía que poseía. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera tenido esta perspectiva desde el principio. ¿Habría tomado decisiones diferentes en sus negocios? ¿Habría valorado más sus relaciones personales, especialmente con su hija Elena? La idea de Elena trajo consigo una punzada de arrepentimiento. ¿Cómo reaccionaría ella si supiera lo que estaba haciendo ahora? ¿Entendería sus motivaciones o lo vería como otro de sus esquemas egoístas? Con estos pensamientos en mente, Carlos se dirigió al comedor comunitario para el desayuno. El lugar estaba más lleno que de costumbre, probablemente debido al frío que se había instalado en la ciudad. Mientras hacía fila, escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Un grupo de trabajadores discutía sobre la falta de empleos estables, otro hablaba en voz baja sobre un amigo que había sucumbido a la adicción. Carlos se dio cuenta de que cada historia que escuchaba añadía una nueva capa de complejidad a su comprensión de la pobreza. No era simplemente una falta de dinero, era una red intrincada de desafíos sociales, económicos y personales. Mientras recibía su bandeja de comida, un cuenco de avena y una manzana, Carlos se preguntó cómo podría su fortuna abordar no solo los síntomas, sino las causas raíz de estos problemas. ¿Sería suficiente construir más albergues y comedores sociales? ¿O necesitaba pensar en soluciones más innovadoras y a largo plazo? Después del desayuno, Carlos decidió volver al centro comunitario. Quería observar más de cerca el trabajo de María y su equipo, entender cómo operaban con recursos limitados. Al llegar, encontró el lugar en un estado de agitación. Un grupo de personas se amontonaba en la entrada, y los voluntarios parecían estresados. Carlos se acercó a María, quien estaba tratando de calmar a una mujer visiblemente angustiada. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, manteniendo su papel de indigente curioso. María lo miró con ojos cansados. El ayuntamiento ha cortado nuestro presupuesto.
Tendremos que cerrar el programa de capacitación laboral y reducir las horas del albergue. La noticia golpeó a Carlos como un puño en el estómago. Aquí estaba, un hombre con más dinero del que podría gastar en varias vidas, viendo cómo un servicio vital para la comunidad luchaba por mantenerse a flote por falta de fondos. La ironía de la situación no se le escapó. Por un momento, estuvo tentado de revelar su identidad, de ofrecer escribir un cheque allí mismo para solucionar el problema. Pero se contuvo, consciente de que una solución rápida no abordaría los problemas sistémicos que había estado observando. En lugar de eso, Carlos se ofreció como voluntario para ayudar durante el día. Pasó las siguientes horas ayudando a organizar donaciones, escuchando las preocupaciones de las personas que dependían de los servicios del centro, y observando cómo María y su equipo manejaban la crisis con una mezcla de profesionalismo y compasión. Cada interacción, cada historia que escuchaba, se grababa en su mente, formando la base de lo que se estaba convirtiendo en un plan mucho más ambicioso de lo que había imaginado inicialmente. A medida que el día avanzaba, Carlos se encontró cada vez más inmerso en las actividades del centro. Ayudó a servir el almuerzo, participó en una sesión de asesoramiento grupal para personas que buscaban empleo, e incluso pasó un tiempo jugando con los niños en el programa después de la escuela. Cada interacción le proporcionaba una nueva perspectiva sobre las complejidades de la pobreza y la desigualdad. Vio cómo la falta de acceso a una educación de calidad, atención médica adecuada y oportunidades laborales creaba un ciclo que era difícil de romper. Pero también vio esperanza en los ojos de quienes, a pesar de todo, seguían luchando por un futuro mejor. Al caer la noche, exhausto pero con una sensación de cumplimiento que no había experimentado en años, Carlos se preparaba para regresar al albergue. Fue entonces cuando María se acercó a él. «Has sido de gran ayuda hoy», le dijo con una sonrisa cansada pero sincera. «¿Puedo preguntarte algo? Has mencionado que eres nuevo en la ciudad. ¿Qué te trajo aquí?» Carlos dudó por un momento, consciente de que debía mantener su coartada pero sintiendo también un impulso de honestidad hacia esta mujer que había demostrado tanta dedicación y compasión. «Estoy buscando algo», respondió finalmente. «Una forma de hacer que mi vida signifique algo antes de que sea demasiado tarde». María lo miró con curiosidad, como si intuyera que había más en su historia de lo que dejaba ver. «Bueno», dijo después de un momento, «creo que has venido al lugar correcto. Aquí todos estamos tratando de dar significado a nuestras vidas ayudando a los demás». Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Mientras caminaba hacia el albergue, reflexionó sobre cómo su búsqueda inicial de herederos dignos se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de su fortuna o su legado, se trataba de redescubrir su humanidad y encontrar una forma de usar sus recursos y experiencia para crear un cambio real y duradero. Esa noche, acostado en su cama en el albergue, Carlos comenzó a esbozar mentalmente un plan. Un plan que combinaría su experiencia en los negocios con las lecciones que estaba aprendiendo en las calles. Un plan que no solo donaría dinero, sino que crearía sistemas y estructuras para abordar las causas raíz de la pobreza y la desigualdad. Se dio cuenta de que tal vez, en este experimento que había comenzado por razones egoístas, había encontrado su verdadero propósito. Mientras se quedaba dormido, Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su diagnóstico terminal o en el tiempo que le quedaba. En cambio, estaba emocionado por lo que podría lograr mañana, y el día después, y en el tiempo que le quedara. El magnate que había entrado en este experimento estaba dando paso a un hombre nuevo, un hombre con una misión que iba mucho más allá de su propia vida o fortuna. El quinto día de su experimento amaneció con una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas del albergue. Carlos se despertó sintiendo cada músculo de su cuerpo dolorido, un recordatorio constante de la dureza de su nueva vida. Sin embargo, la incomodidad física palidecía en comparación con la claridad mental y el sentido de propósito que había encontrado. Mientras observaba a sus compañeros de albergue prepararse para enfrentar otro día desafiante, Carlos reflexionó sobre cómo su perspectiva había cambiado drásticamente en tan solo unos días. La lluvia había creado un caos en las calles. Mientras caminaba hacia el centro comunitario, Carlos vio a personas luchando contra el viento con paraguas rotos, otras buscando refugio bajo toldos y en entradas de edificios. La ciudad, que solía ignorar a sus habitantes más vulnerables, ahora parecía particularmente hostil hacia ellos. Carlos pensó en cómo, en su vida anterior, habría pasado este día en su oficina con calefacción o en su lujoso auto, completamente ajeno a la lucha que se desarrollaba en las calles. Al llegar al centro, encontró el lugar abarrotado.
María y los otros voluntarios corrían de un lado a otro, distribuyendo toallas, ropa seca y bebidas calientes. Carlos se sumergió inmediatamente en la acción, ayudando donde podía. Mientras trabajaba, escuchaba fragmentos de conversaciones. Un hombre había perdido sus pocas posesiones en una alcantarilla desbordada, una familia no podía llegar a la clínica donde tenían una cita médica importante. Un grupo de trabajadores de la construcción se había quedado sin trabajo por el día debido al clima. En medio del caos, Carlos notó algo extraordinario. A pesar de las circunstancias difíciles, había un sentido de comunidad y solidaridad entre las personas. Vio cómo aquellos que tenían poco compartían con los que no tenían nada. Observó actos de bondad espontáneos, alguien ofreciendo su lugar en la fila de comida a una madre con un niño pequeño, otro compartiendo su única manta seca con un anciano que temblaba de frío. Estas observaciones desencadenaron una serie de ideas en la mente de Carlos. Comenzó a visualizar un sistema de apoyo comunitario que pudiera activarse en situaciones de emergencia como esta. Imaginó una red de centros como este, estratégicamente ubicados en toda la ciudad. Equipados para proporcionar no solo ayuda inmediata sino también recursos a largo plazo para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Mientras ayudaba a servir sopa caliente, Carlos entabló una conversación con un hombre llamado Jorge, un ex ingeniero que había perdido su trabajo y su hogar después de una larga batalla contra la depresión. La historia de Jorge iluminó otro aspecto del problema, la interconexión entre la salud mental y la pobreza. Carlos se dio cuenta de que cualquier solución integral tendría que abordar no solo las necesidades físicas y económicas, sino también el bienestar emocional y psicológico de las personas. A medida que avanzaba el día, la lluvia comenzó a amainar, pero el centro seguía lleno. Carlos notó que María parecía particularmente estresada, más allá del caos del día. Cuando finalmente tuvo un momento para hablar con ella, descubrió el motivo: el recorte de presupuesto del que había oído hablar el día anterior era aún peor de lo que se temía inicialmente. El centro corría el riesgo de cerrar en los próximos meses si no encontraban una fuente de financiación alternativa. Esta noticia golpeó a Carlos con fuerza. Aquí estaba, un hombre con recursos prácticamente ilimitados, viendo cómo un servicio vital para la comunidad luchaba por sobrevivir. La tentación de revelar su identidad y ofrecer una solución financiera inmediata era fuerte. Sin embargo, algo lo detuvo. Comprendió que un cheque, por grande que fuera, solo sería una solución temporal. Lo que se necesitaba era un cambio sistémico, una reestructuración fundamental de cómo la sociedad abordaba estos problemas. Esa noche, de vuelta en el albergue, Carlos sacó una libreta desgastada que había comprado en una tienda de segunda mano. A la luz tenue de una lámpara, comenzó a esbozar un plan. No era solo un plan para donar su fortuna, sino un proyecto para revolucionar la forma en que se abordaba la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Imaginó una fundación que no solo proporcionaría fondos, sino que también aprovecharía la experiencia empresarial para crear soluciones sostenibles. Visualizó programas de capacitación que no solo enseñarían habilidades laborales, sino que también ayudarían a las personas a desarrollar resiliencia emocional. Pensó en formas de involucrar al sector privado, no como una fuente de caridad, sino como un socio activo en la creación de oportunidades de empleo significativas. Mientras escribía, Carlos se dio cuenta de que este plan era mucho más que un intento de redención personal o de encontrar herederos para su fortuna. Se estaba convirtiendo en su legado real, una forma de usar todo lo que había aprendido en su vida empresarial y combinarlo con las duras lecciones de las últimas semanas. A medida que la noche avanzaba, Carlos siguió escribiendo, refinando sus ideas, considerando los desafíos y las posibles soluciones. Por primera vez desde su diagnóstico, no pensaba en el tiempo que le quedaba, sino en lo que podía lograr con ese tiempo. El magnate que había iniciado este experimento por razones egoístas estaba dando paso a un hombre con una misión, un hombre determinado a dejar el mundo mejor de lo que lo había encontrado. Cuando finalmente se quedó dormido, con la libreta aún en sus manos, Carlos tenía una sonrisa en su rostro. Mañana sería otro día de desafíos, pero ahora tenía un propósito claro. Su experimento ya no se trataba de encontrar herederos, se trataba de crear un legado de cambio real y duradero. El sexto día de su experimento comenzó con una energía renovada para Carlos. A pesar del cansancio físico acumulado, su mente estaba más alerta que nunca. Se despertó antes que los demás en el albergue, repasando mentalmente las ideas que había plasmado en su libreta la noche anterior. Mientras observaba a sus compañeros despertar lentamente, algunos con visible dolor y otros con resignación en sus rostros.
Carlos se dio cuenta de que cada día en esta nueva realidad le brindaba más perspectivas y le planteaba nuevos desafíos a su plan en desarrollo. Durante el desayuno en el comedor comunitario, Carlos decidió ser más proactivo en sus interacciones. En lugar de simplemente observar y escuchar, comenzó a entablar conversaciones con las personas a su alrededor. Habló con un joven que había abandonado la escuela para cuidar a su madre enferma, con una mujer mayor que había perdido su pensión debido a un error burocrático, y con un inmigrante que luchaba por encontrar trabajo debido a la barrera del idioma. Cada historia añadía una nueva capa de complejidad a su comprensión de la pobreza y la desigualdad. Estas conversaciones le hicieron darse cuenta de que su plan necesitaba ser aún más inclusivo y multifacético de lo que había imaginado inicialmente. No solo se trataba de proporcionar recursos financieros o crear oportunidades de empleo, también era necesario abordar problemas como el acceso a la atención médica, la educación continua para adultos, el apoyo legal para navegar por sistemas burocráticos complejos, y programas de integración para inmigrantes. Después del desayuno, Carlos se dirigió al centro comunitario con un propósito renovado. Quería observar más de cerca cómo María y su equipo manejaban estos diversos desafíos con recursos limitados. Al llegar, encontró el lugar en un estado de actividad frenética. Un grupo de abogados voluntarios estaba organizando una clínica legal gratuita, mientras que en otra sala se llevaba a cabo una feria de empleo improvisada. Carlos se ofreció para ayudar en la feria de empleo. Mientras ayudaba a las personas a revisar sus currículos y practicar entrevistas, no pudo evitar pensar en cómo su experiencia en el mundo empresarial podría ser útil aquí. Veía el potencial en muchas de estas personas, habilidades y talentos que simplemente necesitaban la oportunidad adecuada para florecer. Durante un momento de calma, Carlos se acercó a María para preguntarle sobre los mayores desafíos que enfrentaba el centro. Ella suspiró profundamente antes de responder. Sabes, el dinero siempre es un problema, pero no es solo eso. Es la falta de un enfoque holístico. Ayudamos a alguien a conseguir un trabajo, pero luego no pueden mantenerlo porque no tienen cuidado infantil confiable. O ayudamos a alguien a obtener atención médica, pero luego no pueden pagar los medicamentos. Es como si estuviéramos constantemente poniendo parches en lugar de abordar los problemas de raíz. Las palabras de María resonaron profundamente en Carlos. Confirmaban lo que había estado pensando, que se necesitaba un enfoque sistémico y a largo plazo para realmente hacer una diferencia. A medida que avanzaba el día, Carlos continuó observando y ayudando donde podía. Vio cómo el centro se adaptaba constantemente a las necesidades cambiantes de la comunidad. Desde proporcionar un espacio seguro para que los niños hicieran sus tareas después de la escuela hasta organizar talleres de manejo del estrés para adultos desempleados. Mientras ayudaba a organizar donaciones de ropa, Carlos tuvo una idea. ¿Y si pudiera crear una red de centros como este en toda la ciudad, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad local, pero todos conectados y trabajando en conjunto? Imaginó un sistema donde los recursos pudieran compartirse eficientemente, donde las mejores prácticas pudieran difundirse rápidamente, y donde las personas pudieran acceder a una gama completa de servicios sin tener que navegar por una maraña de organizaciones diferentes. Esa noche, de vuelta en el albergue, Carlos volvió a su libreta. Comenzó a esbozar un plan para esta red de centros comunitarios. Pensó en cómo podría utilizar su experiencia en gestión y logística para hacer que este sistema fuera lo más eficiente posible. Consideró cómo la tecnología podría usarse para coordinar servicios y rastrear el progreso a largo plazo de las personas que recibían ayuda. Pero más allá de la logística, Carlos también pensó en las personas. En María y los otros dedicados trabajadores y voluntarios que había conocido. Se dio cuenta de que cualquier plan que desarrollara necesitaría aprovechar la pasión y el conocimiento de estas personas que estaban en primera línea de la lucha contra la pobreza. Mientras escribía, Carlos sintió una emoción que no había experimentado en años. Estaba creando algo nuevo, algo que tenía el potencial de cambiar vidas de una manera que sus anteriores éxitos empresariales nunca habían logrado. Por primera vez desde que recibió su diagnóstico, Carlos se sintió verdaderamente vivo y lleno de propósito. A medida que la noche avanzaba y el albergue se sumía en el silencio, Carlos continuó trabajando en su plan. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, mucho que refinar en su idea. Pero también sabía que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que podría ser su verdadero legado. Con ese pensamiento, Carlos finalmente cerró su libreta y se preparó para dormir.
mañana sería otro día de desafíos y descubrimientos, otro día para seguir desarrollando su visión de un futuro mejor para la comunidad que había llegado a valorar tanto. El séptimo día de su experimento amaneció con una sensación de anticipación para Carlos. Una semana completa viviendo en las calles había transformado no solo su perspectiva, sino también su apariencia física. Su barba había crecido, su piel estaba curtida por la exposición a los elementos, y sus manos, una vez suaves, ahora estaban callosas y agrietadas. Pero más allá de los cambios externos, Carlos sentía una transformación interna profunda. Mientras se preparaba para otro día en el centro comunitario, Carlos repasaba mentalmente su plan en evolución. Había pasado gran parte de la noche anterior refinando sus ideas, considerando cómo podría combinar su experiencia empresarial con las lecciones aprendidas en la calle. Su visión de una red de centros comunitarios interconectados comenzaba a tomar forma concreta en su mente. Al llegar al centro, Carlos notó inmediatamente que algo era diferente. Había una tensión en el aire, y los voluntarios parecían más agitados de lo habitual. Pronto descubrió el motivo: un funcionario del ayuntamiento estaba realizando una inspección sorpresa, evaluando si el centro cumplía con todas las regulaciones necesarias para seguir operando. Carlos observó cómo María lidiaba con la situación, manteniendo la calma mientras guiaba al funcionario por las instalaciones. Sin embargo, podía ver la preocupación en sus ojos. Sabía que cualquier infracción, por pequeña que fuera, podría ser usada como excusa para cerrar el centro, especialmente con los recortes presupuestarios pendientes. Mientras ayudaba a organizar algunos documentos para María, Carlos escuchó fragmentos de la conversación entre ella y el funcionario. Las preocupaciones principales parecían girar en torno a la seguridad contra incendios y las condiciones sanitarias. Carlos no pudo evitar pensar en cómo, en su vida anterior, habría manejado fácilmente estas cuestiones con un equipo de abogados y algunos sobornos estratégicos. Ahora, veía lo injusto que era ese sistema y cómo perjudicaba a quienes más necesitaban ayuda. A medida que avanzaba el día, Carlos se encontró cada vez más involucrado en la defensa del centro. Utilizando sus habilidades de negociación y su conocimiento de las regulaciones, sin revelar completamente su experiencia, ayudó a María a navegar la inspección. Explicó algunas de las medidas de seguridad que el centro había implementado y sugirió soluciones rápidas para los problemas menores que el inspector señalaba. Al final de la inspección, el funcionario parecía satisfecho, aunque advirtió que habría un seguimiento en las próximas semanas. Una vez que se fue, María se desplomó en una silla, visiblemente agotada pero aliviada. «No sé cómo agradecerte», le dijo a Carlos. «La forma en que manejaste esa situación. ¿Estás seguro de que nunca has trabajado en administración?». Carlos sonrió enigmáticamente. «He tenido algunas experiencias en mi vida», respondió vagamente. Este incidente cristalizó algo en la mente de Carlos. Se dio cuenta de que su plan no solo necesitaba abordar las necesidades inmediatas de la comunidad, sino también navegar el complicado terreno de la burocracia y la política local. Necesitaría crear un sistema que no solo proporcionara servicios, sino que también pudiera defenderse a sí mismo contra las amenazas externas. Esa noche, mientras trabajaba en su libreta, Carlos comenzó a esbozar una estructura organizativa para su red de centros comunitarios. Imaginó un equipo central de expertos legales y administrativos que pudieran apoyar a los centros individuales, asegurándose de que cumplieran con todas las regulaciones necesarias y defendiéndolos contra cierres arbitrarios. También pensó en cómo podría utilizar su influencia y conexiones, una vez que revelara su verdadera identidad, para cambiar las políticas a nivel local y quizás incluso nacional. Imaginó una campaña de sensibilización que mostrara el verdadero rostro de la pobreza y la importancia de los servicios comunitarios. Mientras escribía, Carlos se dio cuenta de que su plan estaba evolucionando hacia algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. Ya no se trataba solo de donar su fortuna o encontrar herederos dignos. Se estaba convirtiendo en un movimiento, una forma de repensar completamente cómo la sociedad abordaba la pobreza y la desigualdad. Con cada día que pasaba, Carlos sentía que se acercaba más a encontrar su verdadero propósito. El magnate que había iniciado este experimento por razones egoístas estaba desapareciendo, dando paso a un hombre con una misión. Un hombre determinado a usar todos sus recursos y experiencia para crear un cambio duradero. Mientras se preparaba para dormir, Carlos se dio cuenta de que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo más mantendría su disfraz? ¿Cuándo sería el momento adecuado para revelar su verdadera identidad y poner en marcha su plan? Estas preguntas lo acompañaron mientras se sumía en un sueño inquieto, pero lleno de posibilidades para el futuro.
El octavo día de su experimento comenzó con una sensación de urgencia para Carlos. Su cuerpo, aún no acostumbrado a las duras condiciones de la vida en la calle, le recordaba constantemente su vulnerabilidad física. El dolor en sus articulaciones y la fatiga crónica eran recordatorios constantes de su diagnóstico terminal, una realidad que había estado relegando a un segundo plano en los últimos días. Mientras se dirigía al centro comunitario, Carlos notó que su tos se había intensificado. El frío y la humedad de las noches en el albergue estaban pasando factura a su salud ya comprometida. Esta realización añadió un sentido de urgencia a sus planes. El tiempo, que siempre había sido un lujo para él, ahora se convertía en su recurso más preciado y escaso. Al llegar al centro, Carlos se sorprendió al ver un grupo de personas reunidas en la entrada. María estaba allí, tratando de calmar lo que parecía ser una situación tensa. Al acercarse, Carlos se enteró de que el hospital local había cerrado su clínica gratuita, dejando a muchos en la comunidad sin acceso a atención médica básica. Esta crisis inesperada proporcionó a Carlos una nueva perspectiva sobre las necesidades de la comunidad. Mientras ayudaba a María a organizar una solución temporal, utilizando el centro como un punto de triaje improvisado, Carlos comenzó a considerar cómo la atención médica podría integrarse en su plan más amplio. A lo largo del día, Carlos observó cómo voluntarios con formación médica atendían a personas con diversas dolencias. Vio a madres preocupadas con niños enfermos, ancianos que necesitaban medicamentos para condiciones crónicas, y trabajadores que no podían permitirse faltar al trabajo para buscar atención médica. Cada caso le recordaba a Carlos su propia situación médica y lo privilegiado que había sido en su acceso a atención de calidad. Mientras ayudaba a organizar los suministros médicos donados, Carlos tuvo una idea. ¿Y si cada uno de los centros comunitarios que había imaginado incluyera una pequeña clínica? Podrían proporcionar atención preventiva básica, manejo de enfermedades crónicas y servir como un punto de conexión con hospitales más grandes para casos más complejos. Esa noche, de vuelta en el albergue, Carlos añadió este nuevo componente a su plan en su libreta. Imaginó una red de clínicas comunitarias que no solo proporcionaran atención médica, sino que también se centraran en la educación para la salud y la prevención. Pensó en cómo podría utilizar la telemedicina para conectar estas clínicas con especialistas en hospitales importantes, brindando acceso a experiencia médica avanzada incluso en las comunidades más marginadas. Mientras escribía, Carlos se dio cuenta de que su propia experiencia con el sistema de salud, tanto como paciente acaudalado como ahora desde la perspectiva de alguien sin recursos, le proporcionaba una visión única para abordar este problema. Su plan estaba evolucionando para abordar no solo la pobreza económica, sino también la pobreza de acceso a servicios esenciales como la atención médica. Sin embargo, a medida que desarrollaba estas ideas, Carlos no pudo ignorar el empeoramiento de su propia condición. Su tos se había vuelto más frecuente y profunda, y sentía un cansancio que iba más allá del agotamiento físico normal. Se dio cuenta de que necesitaría tomar una decisión pronto. ¿Debería revelar su identidad ahora y comenzar a implementar su plan con los recursos a su disposición? ¿O debería continuar su experimento, arriesgándose a que su salud se deteriorara aún más? Esa noche, mientras luchaba por conciliar el sueño en la incómoda cama del albergue, Carlos reflexionó sobre todo lo que había aprendido y experimentado en la última semana. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad, había sentido la desesperación de la pobreza y la esperanza que podía brotar incluso en las circunstancias más difíciles. Se dio cuenta de que su experimento inicial, motivado en parte por el egoísmo y en parte por la curiosidad, se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de encontrar herederos dignos para su fortuna o de redimir su legado. Se había convertido en una misión para crear un cambio real y duradero, para usar sus recursos y experiencia de una manera que nunca antes había considerado. Mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, Carlos tomó una decisión. Mañana sería el día. Revelaría su verdadera identidad a María y comenzaría a poner en marcha su plan. El tiempo podría estar en su contra, pero estaba determinado a usar cada momento que le quedaba para hacer una diferencia real en las vidas de las personas que había llegado a conocer y respetar. Con esa resolución en mente, Carlos se sumió en un sueño inquieto pero lleno de propósito, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban en los días venideros. Capi. El 9º día marcó un punto de inflexión en la vida de Carlos Montero. Con su salud deteriorándose rápidamente, decidió que era el momento de revelar su verdadera identidad y poner en marcha su plan. Esa mañana, Carlos se reunió con María en privado en el centro comunitario. Con voz temblorosa, le contó toda la verdad, quién era realmente,
por qué había iniciado este experimento y cuáles eran sus planes para el futuro. María escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una mezcla de admiración y preocupación. Carlos, dijo finalmente, lo que has hecho, lo que estás planeando hacer, es extraordinario. ¿Pero por qué esperar? Tu salud. Carlos asintió, lo sé. Es por eso que necesito tu ayuda para hacer esto realidad, y rápido. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Carlos, ahora de vuelta en su identidad de magnate pero transformado por su experiencia, puso en marcha su plan. Convocó a una gala benéfica de emergencia, invitando a los más influyentes de la ciudad. Allí, ante la sorpresa de todos, reveló dónde había estado y lo que había aprendido. Durante el evento, Carlos no solo prometió donar la mayor parte de su fortuna, sino que también desafió a otros a unirse a su causa. Presentó su visión de una red de centros comunitarios integrados, que ofrecerían desde atención médica hasta capacitación laboral y apoyo legal. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Javier, su abogado, horrorizado por las acciones de Carlos y temiendo por su propio futuro, intentó sabotear el evento. Reveló información confidencial sobre algunos negocios pasados de Carlos, esperando desacreditarlo. Pero Carlos, anticipándose a esto, ya había preparado una confesión completa de sus errores pasados. Ante la audiencia atónita, admitió sus faltas y explicó cómo su experiencia reciente había cambiado su perspectiva. Esta honestidad, lejos de alienar a los presentes, pareció inspirarlos aún más. En las semanas siguientes, el plan de Carlos comenzó a tomar forma. El primer centro comunitario integrado se inauguró, con María a la cabeza. Otros siguieron rápidamente, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad. Carlos, aunque debilitado por su enfermedad, trabajó incansablemente para asegurar que su visión se realizara. Estableció una fundación para supervisar la red de centros, asegurándose de que continuarían operando mucho después de su partida. Un mes después de la gala, Carlos recibió una visita inesperada en el hospital donde ahora recibía tratamiento. Era Elena, su hija distanciada. Había visto las noticias sobre las acciones de su padre y había venido a reconciliarse. Papá, dijo con lágrimas en los ojos, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? Carlos sonrió débilmente, nunca, mi niña. Y hay tanto por hacer todavía. En sus últimos días, Carlos trabajó con Elena, preparándola para continuar su legado. Le enseñó no solo sobre los negocios, sino sobre la importancia de la empatía y la compasión en el liderazgo. Carlos Montero falleció 3 meses después de iniciar su experimento. Su funeral fue una celebración de vida a la que asistieron desde ejecutivos de alto nivel hasta las personas sin hogar que había conocido en las calles. María dio un emotivo discurso, recordando al hombre que había llegado al centro comunitario como un extraño y se había convertido en su mayor defensor. El legado de Carlos vivió mucho más allá de su muerte. La red de centros comunitarios continuó creciendo, convirtiéndose en un modelo a nivel nacional. Elena, inspirada por la transformación de su padre, se dedicó a expandir el proyecto internacionalmente. Y en el corazón de la ciudad, en el lugar donde una vez estuvo el viejo centro comunitario, se erigió un nuevo edificio, el Instituto Carlos Montero para el Cambio Social. Un recordatorio permanente de que nunca es tarde para hacer una diferencia, y de que a veces, las mayores transformaciones comienzan con un simple acto de empatía.